Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al Señor, Dios me le bendiga. Vamos a comenzar este servicio leyendo en el Salmo 67. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino y en toda la gente tu salud. Alábete los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrese y gócese la gente, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Alábate los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará sus frutos. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temámosle todos los fines de la tierra. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Glorioso Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la alabanza a ti, porque solo tú eres digno de todo honor y loor. Aleluya, porque grande y misericordioso eres tú. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Bendícenos, pues, Señor, en esta tarde y sé, pues, con nosotros, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Ebenecer, hasta que nos ayudó Jehová con su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Por su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, mis hermanos, le daremos paso a la palabra del Señor. El Señor me les bendiga.
Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenecer en esta hora. Sean bienvenidos a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que el Espíritu Santo pueda crear la atmósfera y nosotros, al invitar al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro medio, podamos crear la atmósfera para que la palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros. Estamos agradecidos en esta hora por la oportunidad que el Señor nos da. Es un privilegio, es un honor poder traer esta palabra para ustedes como un canal, solo un canal. Nosotros somos canales nada más. El hombre no puede traer su propia interpretación de la palabra, sino que debe ser el canal para que el Espíritu Santo, por medio de los dones y del Espíritu Santo, tome esta palabra y el cual Dios es el que sabe y conoce las necesidades de cada uno de los que escuchan o de los que escucharán este servicio especial. Él es el que va a ministrar y Él es el que va a dar la palabra para cada hombre, para cada mujer que tiene hambre y sed de Dios, que tienen necesidad de Dios y que están buscando la ayuda del Señor. Todos los hombres necesitamos la ayuda del Señor porque sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Sin Dios somos inútiles. Sin Dios, todo lo que nosotros pudiéramos hacer para Dios, valga la redundancia, no tendrá ninguna validez porque no es por obras, ¿se dan cuenta? No es por obras para que nadie se gloríe, no es mis obras, no es lo que yo haga, sino lo que Dios hace en mí, en lo que Dios hace en usted. No es usted, no puede ser usted el que haga la obra de Dios. Dios utiliza al hombre para hacer su obra. Dios utiliza al ser humano para ministrar su palabra de diversas maneras, no solamente para predicar, sino para operar un don o para hacer un servicio. Eso es algo muy importante que entiendan, porque la multimanera de Dios para obrar en medio de los hombres, Dios toca el corazón del hombre y el hombre se rinde y el hombre hace la voluntad de Dios y Dios lo utiliza. Por eso dejémonos utilizar por el Espíritu Santo, rindámonos en las manos del Señor para que Él nos tome y para que sea Él. ¿Se dan cuenta? Miren, noten esto que se va a decir ahorita. Cuando es Dios, entonces Él crea la atmósfera porque su presencia no es el hombre. Cuando es Dios el que ministra, cuando es el Señor el que ministra o el que da un testimonio o el que hace una obra, Él está presente. Lo repetiré. Cuando un hombre predica, cuando un creyente, ya sea hombre o mujer, testifica del Señor, se siente dirigido a testificar de Cristo o se siente dirigido a hacer una obra, sea cual sea la obra, ya sea la obra más sencilla que usted pudiera hacer, ya sea lavar un plato o ya sea barrer, que el Señor ponga en su corazón y usted obedece. ¿Sabía usted que el Señor está allí a su lado? Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, Él está presente. Él respalda, porque cuando el Señor nos guía a hacer algo, el primero que se hace presente es el Señor. Y Él viene para respaldar y se cumple el propósito de Dios. Por eso es que es tan importante que cualquier cosa que nosotros hagamos, seamos dirigidos, confirmados y ungidos por el Espíritu Santo. Que el Señor sea el que tome cualquier habilidad que usted pudiera tener y sea el Señor el que ministre eso
para la gloria y la honra de su nombre. Porque al ser el Señor ya no es usted. Y al ser el Señor, entonces Él crea una atmósfera de fe. Y en esa atmósfera de fe es donde el Señor se va a mover. Cuando usted va en la voluntad del Señor para hacer cualquier cosa, Dios está con usted allí respaldando. Y Dios, para confirmar, crea una atmósfera de fe. Porque qué maravilloso es cuando uno es guiado por el Espíritu Santo. Cuando el Señor lo guía a hablar, cuando el Señor guía nuestros pasos. Uno se siente como que el Señor lo va guiando en cualquier lugar donde uno vaya. Esa es una experiencia. Eso es algo que procuro, con la ayuda del Señor, realizar en todos los aspectos de mi vida. Y que el Señor me ayude y me perdone por si yo no he hecho y no me he rendido lo suficiente. Yo deseo hacerlo, porque aquel que pudiera ver en mí algo como una falla, un error, lo puede encontrar. Pero cuando uno va y viene en el nombre del Señor Jesucristo, bajo una guianza del Señor, entonces ya no es uno, ya es el Señor. Y el Señor va a tomar esas palabras o esas obras o esas acciones y las va a vivificar y va a hacer un efecto. Al hacer eso, creamos una atmósfera de bendición, una atmósfera de fe. El Espíritu Santo se mueve en esa atmósfera porque ese hombre está obedeciendo. Esa mujer está obedeciendo, esa mujer está haciendo la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando el hombre y la mujer obedecen al Señor en su palabra, allí en donde está, se crea una atmósfera. Ciertamente somos atracción. Como dice la Escritura, somos sal. Y la sal produce sed. El que toma mucha sal, una comida con mucha sal, la reacción natural es querer tomar agua. Y la persona que observa el testimonio de un hombre o de una mujer que es guiado por el Espíritu Santo, enseguida lo mira y desea eso que esa persona tiene. Por eso, procuremos siempre ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestros conocimientos intelectuales. Dios puede tomar el conocimiento que usted tiene, lo vivifica y lo guía y lo guiará hacia la voluntad perfecta del Señor. Deje que Él tome esos conocimientos, deje que Él tome todo lo que usted ha aprendido del mensaje de la palabra, deje que Él lo tome para que Él lo administre y verá el gran resultado que dará eso. Dará un resultado glorioso que usted no podrá en ningún modo crear algo parecido. Por eso es que el hermano Branham decía, cuando le preguntaban, hermano Branham, ¿usted no tiene temor cuando va a esas campañas y se levantan esas personas en contra de la palabra que usted predica? El hermano Branham, fíjense, esa es una experiencia. El hermano Branham decía, no, porque el Señor fue el que me envió. ¿Se dan cuenta? Al ser comisionado y enviado por el Señor va delante. Cuando Israel iba a las batallas, Israel siempre consultaba con los profetas para saber si debían o no ir a la batalla. Para saber o no si era la voluntad del Señor. ¿Será que voy contra tal pueblo? Ellos eran muy cuidadosos. Israel sabía eso. Ellos siempre consultaban al profeta o al Urim y Tumim. ¿Para qué? Para saber si era la voluntad del Señor. Fíjense algo. Cuando Acab fue a la batalla,
ellos tomaron algo que era de la palabra, pero no era la voluntad del Señor. Ellos fueron a reclamar una tierra que era de Israel. Pero si ellos hubieran consultado con el profeta ungido, y sus corazones hubiera estado, el de acá, sensible a la voz de Dios y queriendo hacer la voluntad de Dios, nunca hubiera subido a esa batalla y nunca hubiera perecido. Por eso Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, él vio algo en esos profetas de Acán, esos 400 profetas. Él vio algo extraño. Israel no necesitaba ni siquiera 2 profetas. Israel solo consultaba con uno. Pero 400 profetas fue algo muy extraño para ese rey, Josafat. Tanto que él le pregunta acá algo que pudiera sonar absurdo. ¿Acaso no hay otro para que consultemos? Él, como un hombre temeroso de Dios, vio algo que no era conforme a la palabra en esos profetas. ¿Qué era? No había unción. Dios no estaba allí con ellos. Y Josafat discernió eso. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios levantó a Miqueas. Y Miqueas sí fue guiado por el Espíritu Santo, tanto que lo que él habló en el nombre del Señor se cumplió exactamente como Miqueas dijo. No, como el Espíritu Santo a través de Miqueas habló, se cumplió. Por eso Israel nunca iba a una batalla sin primero consultar con el Señor. Por eso, cuando usted va a la batalla o cuando usted va a hacer un proyecto, usted debe crear una atmósfera de fe. Usted va a la palabra y ve si la palabra confirma o no lo que usted va a hacer. Si la palabra confirma eso, entonces ore y vea si el Espíritu Santo lo guía. Ahora, si la palabra no confirma lo que usted piensa hacer, ni siquiera ore al respecto, porque eso sería tentar a Dios. ¿Se dan cuenta? Si la palabra no respalda lo que usted va a hacer, entonces ni siquiera entre en su cámara secreta a orar al Señor por ese respecto o a ese respecto. Pero si es conforme a la palabra lo que usted va a hacer, entonces allí en el altar déjese guiar por el Señor, porque Dios tiene un tiempo, tiene un momento, tiene una manera para hacer que su palabra se cumpla. Pero eso debemos crearlo nosotros con la atmósfera de fe. Debemos crear una atmósfera para que en esa atmósfera, en donde quiera que vayamos, siempre el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Es tan importante eso. Lo que se habló la semana pasada, la atmósfera de fe contra la atmósfera del mundo. Solo esa atmósfera de fe, la atmósfera del Espíritu Santo, es lo que va a darnos la victoria afuera. Afuera, lo que hay es incredulidad. Y si usted no va guiado por el Espíritu Santo, si usted no busca al Señor en cualquier proyecto o decisión o paso, o inclusive salir a la calle a hacer una diligencia sin la guianza del Espíritu, corre un peligro, porque afuera hay una atmósfera de incredulidad que lo que busca es, como hizo la serpiente con Eva, sacarlo de esa atmósfera de fe. Para que usted comprometa la palabra, para que usted rompa la palabra, para que usted cuestione la palabra. Y al hacer eso, entonces, Dios no va a poder estar con usted, porque ya usted, al cuestionar, al resistir la palabra, usted está creando no una atmósfera de fe, porque usted al hacer eso crea una atmósfera de incredulidad. Porque si usted descree la palabra,
¿cómo Dios va a estar con usted? Lo repetiré. Si usted crea una atmósfera en donde usted no cree lo que dice el Señor en la palabra, usted descree lo que dice, usted cuestiona lo que Dios dice, ¿cómo va usted a vencer el mundo? Dios no va a estar con usted. Y tal vez usted me diga, hermano, pero déjeme decirle algo. Dios está conmigo. Yo no soy cristiano y Dios está conmigo. Déjeme decirle algo. Dios respalda su palabra. Dios respalda a alguien que tome una promesa y le crea a Dios. Dios lo va a respaldar. Escuchen bien esto, porque la presencia del Señor, la confirmación de Dios se basa en la fe, en lo que usted toma de Dios y se para sobre eso y lo confiesa y lo vive. Así sea una pequeña promesa, cuando usted, amigo pecador, le cree a Dios y usted dice, yo sé que Dios me va a ayudar, yo le creo al Señor, Dios va a honrar esa fe. Ahora, Dios puede concederle a usted en su bondad tener dinero, puede darle el alimento para su familia, pero no podrá vencer el pecado. ¿Se dan cuenta? ¿De qué le sirve tener dinero, tener salud, tener prosperidad material, pero su alma está lejos de Dios? ¿De qué le sirve tener dinero? ¿De qué le sirve tener fama si no tiene a Dios? Si usted no ha vencido y está siendo vencido por el pecado. Eso es algo que uno ve muy común en los jóvenes. Los jóvenes, le comentaba yo a mi hermano Isaac, los jóvenes, ellos están acostumbrados a vivir en la atmósfera de fe que sus padres crean. Ellos, estando pequeños, ellos están con sus padres, ellos se sujetan a sus padres, y hay una atmósfera que los rodea a ellos y hace que la bendición de Dios sea sobre ellos. Ahora, esa atmósfera es una atmósfera que no la han creado ellos, sino que la han creado sus padres. Pero hay un detalle con eso, que mientras más van creciendo, la atmósfera espiritual que los padres pudieran crear para su hijo o para sus hijos, cada vez va a ser más débil. ¿Por qué? Porque ellos tienen que llegar a una posición en donde tengan que elegir entre lo bueno y lo malo. Usted, madre o padre que tiene hijos que no conocen al Señor, sé que en sus corazones hay un dolor, y también hay una esperanza y una fe de que el Señor los va a restaurar. Pero en la condición en que ellos se encuentran, ellos están lejos del Señor y ellos tienen que tomar una decisión como la tomó usted, porque Dios no tiene nietos. Ahora, no digo que no ore, al contrario, póngalos en la presencia del Señor para que el Señor lidie con ellos. Ahora, que el Señor lidie con ellos pudiera ser de una manera que tal vez a usted no le agrade. Usted como padre o madre, porque una madre y un padre desean lo mejor para sus hijos. Pero ellos necesitan tomar decisiones. Ellos necesitan ponerse a cuentas con Dios. Y cuando usted en el altar ora por ellos, Señor, haz algo. Señor, toca el corazón de mi hijo y de mi hija, para que ellos hagan como yo hice. Yo me arrepentí, yo reconocí mi pecado
Y así yo tuve y experimenté el perdón de Dios. Ahora yo sé que la presencia del Señor está conmigo, pero yo quiero que esa sea la experiencia de ellos. Yo no quiero que ellos sean unos religiosos, porque la atmósfera de religión no los va a ayudar. Solamente la atmósfera de fe podrá ayudar a sus hijos, y esa atmósfera solo será cuando ellos tomen a Dios en su palabra, busquen al Señor de todo corazón y reciban el bautismo del Espíritu Santo. No hay atajos, no hay puertas laterales. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir a la presencia del Señor sin entrar por esa puerta primero. Ahora, fíjense lo que vamos a fundamentar en esta hora con relación a eso, a la atmósfera de fe que nosotros debemos crear, que es la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a crear una atmósfera sin el Espíritu Santo? Por eso les invito a que en esta hora lean en sus Biblias, o leamos en nuestra Biblia, dos escrituras. Primero vamos a leer Mateo el capítulo 11. Vamos a leer Mateo el capítulo 11. Vamos a leer primero Mateo 11 y los versículos 11 y 12. Si lo escribí bien. Sí. Mateo 11, los versículos 11 y 12. Y después leeremos también en el Evangelio según Mateo, el capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Pero primero leeremos Mateo 11, del 11 al 12. Leemos: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza. Corrijo, aquí dice, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Amén. Mateo el capítulo 18. Mateo 18, desde el versículo 1 hasta el 4. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Hasta aquí vamos a leer la palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros y todos con nuestra fe podamos crear una atmósfera y le podamos creer al Señor para que el Señor se pasee en medio de nosotros, ministrando su palabra a cada corazón. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, qué importante es saber que tú estás presente, Señor, porque nosotros no podemos hacer nada. Señor, nosotros sin ti no podemos hacer nada. Señor, tú nos exhortas a que todo paso que demos y todo proyecto que hagamos, seamos guiados por tu Espíritu Santo, porque allí el reino de los cielos se manifestará en esa atmósfera de fe. Yo, Señor, deseo hacer tu voluntad y me uno a tu pueblo en esta hora. Me uno a tu pueblo que desea hacer lo correcto, hablar lo correcto, hacer los planes correctos. No queremos comprometer tu palabra.
Perdona a tu pueblo en esta hora. Cualquier acto de incredulidad que hayamos hecho, perdónanos, Señor. Que la sangre del Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado y que podamos entrar al trono de tu gracia con confianza para recibir la instrucción de la palabra, para recibir la palabra en nuestros corazones y podamos preocuparnos por siempre experimentar tu buena voluntad agradable y perfecta. Te lo pido en esta hora en tu nombre, en el nombre del que venció el pecado, la muerte y venció la atmósfera de incredulidad del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los que oyen, derrama de tu bendición, sana todo cuerpo enfermo, trae liberación a las almas, Señor, y que todos podamos entender cómo tú nos has de enseñar en esta hora y que esa palabra pueda ser guardada en nuestros corazones. Sella nuestros labios para hablar lo incorrecto, lo que no es conforme a tu voluntad, y abre nuestros labios para que tu Espíritu Santo pueda traer la palabra a nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. La atmósfera de fe que contrarresta o que va a contrarrestar la atmósfera del mundo. Fíjense, estas dos escrituras que leímos hablan del reino de los cielos. El reino de los cielos es el Espíritu Santo en el hombre. Entiendan eso. A veces se han hecho ciertas declaraciones y se han dado ciertas enseñanzas. Y cuando uno las escucha, se basan en ideas y conceptos con relación a lo que nuestro Señor Jesús dice en la Escritura. Y aunque en algunos de ellos hay buenas intenciones, no es lo que el Señor quiso decir, porque el intérprete de su palabra es Dios. Él, por medio de su Espíritu Santo, interpreta su palabra. Nosotros tenemos que estar en esa atmósfera del reino de los cielos para entender la revelación de Dios. Por eso hay muchos que cuando Dios habla, cuando Dios manifiesta su palabra, no están en ese reino. No han recibido el Espíritu Santo y no han creado una atmósfera de fe. Por eso, solo aquel que está en esa atmósfera, solo aquel que está haciendo fuerza para obedecer, ¿se dan cuenta? El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes son los que lo arrebatan. ¿Cuáles valientes? Los que le creen al Señor contra la incredulidad del diablo. El diablo ha ungido a mucha gente a no creerle al Señor Jesús. Pero si usted en esta hora reconoce que necesita la ayuda del Señor, entonces vendrá el Espíritu Santo y lo rodeará, creará una atmósfera de fe. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre y una mujer se arrepienten? Eso me lo preguntaba un hermano en estos días, que muchas vidas se confunden con relación al Espíritu Santo. Escuchen bien esto. Muchos dicen, bueno, ya los discípulos antes tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué confunden la unción con la vida? Cuando un hombre y una mujer aceptan al Señor Jesús como su Salvador personal, la unción del Espíritu Santo viene sobre él. O sea, esa persona tiene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está dentro de él. Deben entender esos conceptos y esas diferencias. Cuando un hombre y una mujer se arrepienten y buscan al Señor, comienza el Espíritu a rodearlo. Esa vida es ungida por el Espíritu. Dios lo bendice. Dios empieza a prepararlo, empieza a hacer una limpieza en su mente, en su corazón. Comienza Dios, es una obra del Espíritu. Justificación y santificación son obras del Espíritu, pero no están llenos.
Por eso, el hombre y la mujer deben perseverar en esa atmósfera, comenzar a crear la atmósfera, comenzar a crear la atmósfera. ¿Y cómo se crea la atmósfera? Creyéndole al Señor, obedeciendo su palabra. Cuando el Señor nos pide que hagamos algo, nosotros lo hacemos. Y al hacer eso el Señor se hace presente. Porque Él ama cuando su palabra es obedecida. Él se hace presente. Y Él confirma su palabra. Por eso, cuando nosotros comenzamos a dejar las cosas, lo que nos estorba, y empezamos a buscar a Dios en santidad, a dejar todo pecado, porque hay cosas que usted debe decidir y dar un paso, y Dios va a confirmar su palabra. No es que usted llegue santo a la iglesia, sino que en la iglesia lo van a ayudar a usted a ser santo. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia. He escuchado algunas, a veces hay expresiones que suenan como muy bonitas. He escuchado algunas, ya he leído algunas, como antes de ir a la iglesia, sé la iglesia. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero resulta que en una iglesia es un taller. Es allí en donde el Señor nos va a ayudar a nosotros, porque nosotros somos gente necesitada del Señor. Y viene el Señor y nos habla y comienza a hacer una limpieza en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque necesita el hombre ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí es donde muchos se confunden. La unción está sobre él. La bendición de Dios está sobre él. Ya entiende muchas cosas. Ve un folleto y dice, hermano, yo lo entiendo. Yo entiendo este mensaje que predicó el profeta. Eso fue el Espíritu Santo. Hermano, yo he aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. El Señor ha perdonado mis pecados pasados. Eso fue el Espíritu Santo. Y usted ama. Yo antes amaba los pantalones, pero yo le pedí al Señor que quitara los pantalones de mi corazón y ahora yo los quemé todos. Y ahora he decidido empezar a decirle a esas hermanitas que saben coser que hagan falda. Eso fue el Espíritu Santo. Usted, amigo, a mí me gustaba beber, como me gustaban las parrandas del fin de semana. Pero cuando el Señor empezó a lidiar conmigo, el Espíritu Santo me dijo, eso está malo, me reveló. Y yo le pedí al Señor, Señor, quita el deseo de beber de mi corazón, yo no quiero desagradarte. Y ahora me repugna ese olor al licor. Eso fue el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es una obra del Espíritu Santo y cuando usted obedece y yo obedezco, esa atmósfera se crea, es algo maravilloso. ¿Y qué hace el Señor? Confirma su palabra, preparando el terreno para ahora morar en ese hombre. No se confunda. Identifique los pasos del Espíritu Santo en su vida. Identifique la manera en que el Señor está guiándolo a usted. Siga profundizando en la santidad, siga profundizando en la obediencia a Cristo, vaya a los cultos, ore mucho delante de la presencia del Señor, pídale al Señor que lo ayude, tome decisiones, derrame su corazón, lea mucho la palabra, lea los folletos que el Señor nos ha dado de este alimento almacenado. Y todo eso lo va a utilizar el Señor para prepararlo para que usted pueda ser morada del Espíritu Santo. Recuerden, Dios sobre nosotros cuando nos arrepentimos. Dios con nosotros en la etapa de santificación. Pero ahora falta Dios en nosotros. Esa es la tercera parte que usted debe de buscar. Pero eso lo logramos cuando empezamos a obedecer y a crear esa atmósfera. Yo le comentaba a un hermano, en la iglesia hay muchos hermanos que fueron de niños jóvenes
criados en esta iglesia y ellos eran apáticos a las cosas del Señor. No querían nada con el Señor. De hecho, muchos de ellos tomaron decisiones y se fueron para el mundo y en el mundo hicieron desastre, vivieron en pecado y vivieron alejados del Señor. Pero como la oración de un padre y de una madre delante de la presencia del Señor es oída por el Señor, cuando ellos le dijeron, Señor, lidia con mi familia, con mis hijos, con mis hijas, el Señor lo hizo. Y vino el Señor y empezó a revelarse, a mostrarse. Y ahora, los que antes eran jóvenes apáticos a las cosas del Señor, hoy son adultos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Antes a esos jóvenes los llevaban a los servicios como los perros arrastrados. Cuando los jalan por la correa, que los perros no quieren caminar, así llevan a muchos jóvenes. Pero cuando ese joven, si ya sea joven, cuando el Espíritu Santo empieza a lidiar con él, ahora él ya no puede esperar de ir a la casa del Señor. Para él es el tiempo entre servicio y servicio es muy largo. Él necesita buscar al Señor, él necesita ahora el compañerismo de la palabra. ¿Quién lo saca ahora, hermano? ¿Quién saca esa convicción de esos hombres y de esas mujeres? No podrán, porque el Espíritu Santo, ellos con sus decisiones crearon la atmósfera de fe y ahora ellos viven en una experiencia en donde ellos ven al Señor obrando en sus vidas. Pero no se detengan, perseveren, obedezcan hasta que reciban la aprobación de Dios, el Espíritu Santo. Cuando esos jóvenes, le decía yo al hermano, buscaron la ayuda del Señor porque el Señor empezó sobre ellos a revelarse. Ellos buscaron la ayuda del Señor. Ya no eran los autosuficientes. Ya no. Ahora ellos se convirtieron en personas que reconocieron que necesitaban la ayuda. Por eso esta escritura: cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque un niño necesita la ayuda de su papá para todo. Papá, ayúdame. No el niño autosuficiente o el que se cree que puede con todo. No, somos los seres más dependientes de Dios que existen. No podemos hacer nada sin Dios. Y cuando un hombre y una mujer se rinden de esa manera al Señor, para Dios es grande, porque está creando esa atmósfera en donde yo estoy contigo, yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la victoria. Tú no estás solo, tú no estás sola. ¿Se dan cuenta? El Señor no falla. Si se humillare, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿El que tiene muchos dones? ¿O el gran ministro de tantos años en el Evangelio? No, el Señor trajo un niño. Hermano, pero yo pensaba que el creyente más importante es el que tenía muchos años. Y aquel ministro que predica poderoso. No, es el que se humilla como un niño. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor comienza a rodear a ese hombre y esa mujer y comienza el Señor a glorificarse. Ya no es ese hombre, ahora es Cristo en ese hombre o en esa mujer. ¿Usted quiere ser grande delante de la presencia del Señor? Humillémonos. Humillémonos como un niño. ¿Y qué es humillarse, hermano?
Humillarse es reconocer. Eso significa la palabra humillarse. Humillarse es reconocer que usted no puede, que usted necesita ayuda, que yo necesito ayuda, la ayuda del Señor, porque el mundo no te va a ayudar, el mundo te va a destruir, porque el mundo no cree la palabra. Este mundo está constituido en maldad, pero si nosotros, como los niños, usted no ha visto cuando un niño se pierde, lo primero que hace es llorar y llamar a su mamá y a su papá. Hermano, que nosotros podamos hacer eso, que cada vez que nos equivoquemos podamos llorar en la presencia del Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. ¿Y usted cree que el Señor, un padre que ve que su hijo no está y lo busca por todos lados, hay un desespero de su papá y su mamá? Bueno, ahora multiplique eso por 1.000.000 y sabrá cuán presto el Señor lo quiere ayudar a usted, hermano y hermana. Si usted invoca al Señor y le pide al Señor su guianza, su ayuda, el Señor lo hará presto. ¿No hará el Señor justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe, revelación en la tierra. Habrán hombres en la tierra que van a buscar al Señor, que se van a humillar y que van a crear la atmósfera para que el Señor se glorifique. Fíjense, un caso muy conocido en la Biblia es el de Jacob. Jacob era un hombre que estaba acostumbrado a lograr las cosas por astucia, por engaño. Era un engañador. De hecho, la palabra Jacob significa eso, engañador. Él deseaba una bendición. Fíjense esto. Cuando usted lee eso en el libro de Génesis, usted puede, bajo la inspiración del Espíritu Santo, leer esos pasajes y usted verá muchas cosas que lo sorprenderán cuando usted lo analiza a la luz de la Escritura. Lo que Jacob deseaba, él tenía a su hermano Esaú, y Esaú era el mayor. Pero Esaú era como cualquiera de los jóvenes que tenían la bendición de Dios, pero menospreciaban la bendición de Dios. Pero Jacob no era el primogénito, pero él deseaba la bendición de Dios. Ahora, él quería obtener la bendición de Dios a costa de cualquier sacrificio, de la manera que sea. Y así no se obtiene la bendición de Dios. No es hacer las cosas a su manera. Tal vez usted está acostumbrado o acostumbrada a vivir de una manera en donde no acepta que nadie le diga lo que tiene que hacer. Tal vez usted está acostumbrada a una vida independiente, en donde usted considera que es una persona fuerte y que usted toma sus propias decisiones y que usted está lo suficientemente grandecito o grandecita para rendirle cuentas a alguien. Pues déjeme decirle algo, usted está encerrado en su propia soberbia, porque sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos la ayuda del Señor en todo. La bendición de Dios no lo va a lograr haciendo su propia justicia. La justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Y Jacob lo entendió después, porque él quiso hacer las cosas bajo engaño. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Fíjense, él se vistió como su hermano, se colocó una piel, porque su hermano era velludo y él era lampiño, y él, fue a donde su padre para que su padre orara por él, para recibir la primogenitura, el reconocimiento de la autoridad de Dios. Él quería ser perfecto, pero entrando por otra vía. Él quería la bendición de Dios, pero por otra vía, no pagando el precio,
no humillándose, no, no, no. Él quería la bendición de Dios por engaño. Ahora, ese no es el reflejo hoy de muchos así llamados creyentes en las iglesias que no humillan su corazón delante de la presencia del Señor y no crean atmósferas de fe, sino que ellos crean su propia atmósfera humana, su manera de ser, su personalidad, y la quieren imponer como una manera de hacer las cosas. Aquí se hace como yo diga. Hermano, usted necesita ayuda del Señor. No me importa quién sea usted. Puede tener un día en el Señor o puede tener 50 años en el Señor. Pero usted necesita la ayuda del Señor. Usted es un Jacob. Usted no podrá engañar a Dios. Porque fíjense esto. Él quiso obtener la bendición de Dios, el Espíritu Santo, viviendo una vida a su manera, tratando de engañar. Y así usted no podrá recibir el bautismo del Espíritu Santo. La única manera es el reconocimiento, es la humillación, es el perdón. Solamente eso hará que el Señor lo bendiga y sea con usted y usted pueda ser restaurado. Usted no podrá alcanzar a Dios con su orgullo, con su soberbia o caminando en sus propios caminos. No podrá. Jacob se vistió como su hermano Esaú y su padre Isaac oró por él. ¿Y qué pasó? Isaac, algo que Dios lo permitió de esa manera, como una enseñanza para nosotros, oró creyendo que era Esaú. Fíjense, Isaac oró por Jacob creyendo que era Esaú. Ahora, Dios lo puede bendecir a usted y usted tal vez cree que ya es un cristiano, pero no. Nosotros necesitamos entrar por la puerta que el Señor ha abierto. No hay atajos. Y es el camino del arrepentimiento, el camino del reconocimiento de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados. Sin eso, nosotros no podremos vencer. Y tal vez Jacob dijo, ahora sí lo he logrado. ¿Se dan cuenta que haciendo trampa sí se logra? Hay que ser pícaro, hay que ser astuto. Esas expresiones las he oído yo aún en iglesias. He conocido hermanos y ministros que han dividido iglesias y creen que al hacerlo así se van a salir con la suya. Están equivocados. Están equivocados. Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted no puede romper la palabra de esa manera y creer que va a salir indemne. No podrá salir indemne. Al final, si usted es de Dios, ojo, si usted es de Dios, Dios lo va a confrontar a usted con la verdad para que usted arregle, para que usted se arrepienta. Jacob, huyendo de su hermano, se fue a las tierras en donde fue prosperado económicamente. Dios, en medio de las circunstancias en las cuales estaba, Dios lo bendijo y le dio hijos y le dio esposas. Y tal vez pasaron los años y su iglesia creció. Sí, su iglesia creció habiendo sido criado como un niño malcriado en su casa, en su iglesia. Se acostumbró a dividir, se acostumbró a engañar, se acostumbró a manipular. Pero ¿qué pasa? Llegó un punto en que ya eso no le sirvió.
capítulo 32 de Génesis. Fíjense. Y Jacob se fue su camino y salieronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo a Jacob cuando los vio: el campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, cuando pasaron los años y quiso regresarse. Fíjense esto, pasaron los años y ahora él quería hacer lo correcto. Envió a su hermano Esaú a la tierra de Seir, campo de Edom, mensajeros, y mandóle diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y detenídome hasta ahora. Y tengo vacas y asnos y ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor por hallar gracia en tus ojos. Hermano, el hombre fue con halagos. Después que lo había engañado, ahora quiso venir como si nada hubiera pasado. Fíjense, quiso seguir la misma. Si me sirvió antes, me va a servir ahorita. Si yo ayer dividí, yo hoy puedo dividir. Si yo ayer hice trampa, yo puedo hacer trampa hoy. Ayer me sirvió, hoy me va a servir de nuevo. Si yo engañé ayer y me dio resultado, esta vez puedo engañar también. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse. Hermano, allí no le valió ser el niñito acostumbrado, el joven acostumbrado a hacer cualquier cosa. Ahora le tocaba a él crear la atmósfera de fe, pagar el precio, entrar por la puerta. Ahora le tocaba ser valiente delante del Señor. ¿Y qué fue lo que lo motivó? La angustia. Se dio cuenta que ya sus engaños ya no tenían efecto. Ya su jugar a la iglesia, al creyente, ya no tenía efecto. Ya no le servía. Llega en un hermano o en un hombre o en una mujer o el punto en que el hacer esas cosas ya no le va a servir. Tiene que enfrentar la situación. Y la única manera de enfrentarlo es reconociendo y arrepintiéndose y humillándose como un niño. ¿Cuántos hombres no he conocido yo a través de este camino? Y sé que muchos de ellos necesitan ayuda, pero ellos no reconocen. Si esas personas no reconocen que necesitan ayuda, no se les puede ayudar, porque la liberación y la ayuda comienzan cuando se humillan en la presencia del Señor. Jacob se angustió, dice la Escritura, porque se dio cuenta que ya los halagos y las trampas y la atmósfera que él creaba ya no le iba a servir cuando tuviera que enfrentarse a su hermano Jacob. Algo tenía que suceder. Fíjense. Dijo Jacob, versículo 9, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Ahí sí se acordó, hermano. Ahí sí empezó a angustiarse y a humillarse. Que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, hermano. Comenzó ese hombre a humillarse. Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano,
de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizá y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Hermano, comenzó a recordar esas palabras que ellos escuchaban cuando iban a las clases bíblicas y que tal vez lo escuchaban con desdén y con fastidio. Comenzó la desesperación. Esos ángeles que se le aparecieron en el camino empezaron a recordarle, porque se aparecieron no para aparecerse, porque sabían que él iba a necesitar la ayuda de Dios. Y esos ángeles solamente estaban esperando que Jacob comenzara a buscar. Hermano, ¿se dan cuenta? Ha llegado la hora de Jacob. Ha llegado la hora de que él se arrepienta. Y nosotros vamos a estar pendientes porque él tiene que pedir ayuda. Él tiene que pedir ayuda. Hermano, fíjense. Versículo 21. Y pasó el presente delante de él. Trató de endulzar a su hermano, le mandó cabras, de todo, para tratar de apaciguar. Pero la escritura dice, levantándose aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Tomólos pues y pasólos el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hermano, la desesperación de Jacob trajo a Dios a la escena. Él creó una atmósfera. Ahora, Señor, yo te necesito. Y el Señor vio ahora que se había humillado, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor fue, ¿y qué dice la Escritura? Que el Señor, que él luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora, ¿cuál era la lucha que él tenía? Hermano, él ahora necesitaba la bendición de Dios, y cuando vio a ese ángel, se aferró a él. Fíjense, como aquellos que se aferraban a los cornijales del altar y no lo soltaban hasta que venía el perdón de Dios. Así hizo Jacob, se aferró al ángel y no lo soltó. Ahora, ¿puede un hombre vencer a Dios? ¿Puede un hombre vencer a un ángel? ¿Cómo puede un ser mortal vencer a un ser angelical? La Escritura dice, y como vio que no podía con él, ¿se dan cuenta? ¿Por qué un ángel no podía con un hombre mortal? Porque Jacob estaba tomando a Dios en su palabra. Él dijo, yo te haré bien y tu simiente será como a la arena en la mar. Y eso era lo que Jacob estaba reclamando. ¿Y cómo puede el diablo, o cómo puede un ángel, o cómo puede nadie vencer a un hombre o a una mujer que toma a Dios en su palabra? No hay fuerza en el mundo que pueda vencer a un hombre o a una mujer que le crean a Dios y que se mantengan en esa atmósfera creyendo. Y como no podía, tocóle en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Hermano, eso es alguien que estaba decidido a crear la atmósfera de bendición. Yo no voy a hacer nada, no voy a avanzar un paso más
si tú no me bendices, si tú no me guías, si tú no me ayudas, si tú no me das el Espíritu Santo. Esa es la atmósfera. Pero antes este hombre era un tramposo. Pero ahora no, ahora se humilló como un niño, hermano. Y él respondió, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. La atmósfera de fe de Jacob hizo que venciera a Dios. Hermano, yo puedo ganarle a Dios, yo puedo vencer a Dios, claro que sí. Cuando usted crea una atmósfera de fe en su vida y usted le cree al Señor y usted obedece al Señor, si usted puede vencer a Dios, cuanto más al diablo y sus demonios. Y cuando la Escritura habla de vencerlo, es que él creyó hasta que el Señor dijo, la bendición es de él. Lo venció porque lo que se merecía Jacob era la muerte. Lo que me merecía yo y lo que nos merecíamos todos era la muerte. Pero nuestra fe en el Señor, nuestra perseverancia en obediencia, buscando al Señor, creamos esa atmósfera y vencimos a Dios. Sí, porque lo que merecíamos era la muerte, pero ahora el Señor nos cambió el nombre. Ahora somos Jesús. Ya no somos nosotros, ahora somos cristianos. También vencimos a Dios con nuestra fe. ¿Se dan cuenta lo importante que es la atmósfera de fe? Podemos traer a Dios a la escena, el reino de los cielos, valientemente creyéndole al Señor en contra de la incredulidad del mundo, en contra de lo que el mundo diga, en contra de lo que todo el sistema religioso diga. Usted le cree al Señor, yo le creo al Señor. Y nos aferramos y luchamos en esa atmósfera. Yo lo creo, el Señor lo dijo y el Señor va a cumplir su palabra. Y eso vence a Dios. Hermano, vencerlo en un sentido agradable. Ha vencido, ha alcanzado la promesa como un valiente. El reino de los cielos se hace fuerza. Y él se aferró a esta promesa, esperó, lo creyó, lo confesó y lo obtuvo. Hermano y hermana, amigo, ¿estará usted dispuesto a aceptar el reto de la fe? La promesa está aquí, la Biblia. ¿Estará usted dispuesto a tomarlo como un valiente en esta hora y creerlo y confesarlo y decirle, Señor, yo creo tu palabra, tú me vas a dar el Espíritu Santo, tú me vas a dar la victoria, tú me vas a dar la sanidad, tú vas a guiar mis pasos, tú vas a hacer que yo venza todo pecado? Lo hará, por supuesto que lo hará el Señor, pero Él necesita esa atmósfera. Con esa atmósfera hará que los ángeles estén al ladito suyo y al ladito mío. En esa atmósfera traeremos a Dios a la escena en nuestras vidas. ¿Estará usted dispuesto a crear la atmósfera de Dios y vencer al mundo y vencer a Dios? ¿Estará usted dispuesto a agradar a Dios? ¿Estará usted dispuesto a esperar que Dios le cambie el nombre? De llamarlo pecador, ahora llamarlo cristiano, cristiana. ¿Perseverará usted? ¿Hallará Dios fe en la tierra? ¿Hallará Dios fe en usted? ¿Podrá vencer al mundo y podremos vencer al mundo de tanta incredulidad con nuestra fe? La decisión solo usted la puede tomar. Creámosle a Dios, tomemos a Dios en su palabra. Es la hora de
traer y crear la atmósfera de fe. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque necesitamos más vencedores, que todos tomemos la promesa de tu palabra. Señor, tú estás allí, tú esperas, tú envías a tus ángeles esperando que nosotros empecemos a confesar, a buscar la ayuda como niños. Ayúdame, Señor, y tú vendrás rápidamente. Y todos los ángeles del cielo vendrán y nos rodearán y nos darán las victorias. Pero si nos humillamos, pero si creemos, pero si confesamos y tomamos decisiones para ti. Gracias te damos, Señor. Sé que tu palabra se cumple. Tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tú darás victoria a tu pueblo. Vivifica esta palabra a todos nosotros y que podamos ser vencedores, creadores de ambiente espiritual, confesando y creyendo la palabra. Gracias te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Que puedan haber vencedores entre tu pueblo. Señor, lo creo, que tú vas a confirmar esta palabra en los corazones, porque habrán hombres y mujeres valientes que perseverarán hasta vencer. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro programa especial, otro servicio especial en la señal del Tabernáculo Ebenecer, y la invitación que siempre les hacemos todos los días de lunes a viernes a las 3 y los sábados a las 2, el cierre del día de oración que cada día hacemos con unas palabras de parte del Señor. Y los domingos a las 9 de la mañana el servicio con la iglesia, alabando y glorificando el nombre del Señor. Les recuerdo, en esa atmósfera de fe es que usted va a ver a Dios. No lo va a ver en otra atmósfera, no en la atmósfera de la política, no en la atmósfera humana, no en la atmósfera de lo natural o de cualquier cosa que no sea Dios. Solo creyendo a Dios y su palabra usted verá a Dios. Pero para eso necesitamos ser no como el Jacob engañador y tramposo, sino como el Israel vencedor, que tomó la promesa y peleó creyéndole a Dios. Señor, yo creo tu palabra, hasta que venció. Estaremos dispuestos a tomar las promesas del Señor y esperar y perseverar hasta que se cumplan. El Señor estará con nosotros. Él nos va a ayudar a vencer. No estamos solos. El Señor respalda su palabra para ponerla por obra. Él, la obra que ha comenzado, la va a perfeccionar en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos y hermanas, vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.